1. Paz inverencial, hermanos, sean ustedes bienvenidos. Hoy a la cátedra con la hermana Isis vamos a hablar de un tema muy importante que está relacionado con la meditación. Este enfoque va gracias a la reunión que tuvimos hace unos días con la Iglesia Unificada, con diferentes hermanos. Dentro de la misma, la hermana propuso un estudio más hondo dentro de este tema tan importante, como vamos a ver gracias a esta información que nos trae la hermana Isis con mucho amor y mucha entrega. No es la primera vez que ella nos acompaña, entonces sean bienvenidos a esta cátedra con ella. Isis, buenas tardes. Paz inverencial, hermana. Paz inverencial. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y poder compartir un tema que es muy importante y que el maestro Samael dejó como primordial dentro de las disciplinas y estudios gnósticos, que es precisamente la meditación, ¿verdad? Y este tema, más que hablar sobre el fondo mismo, es poder despertar a todas aquellas personas que incluso no conocen, ¿verdad?, la técnica o la disciplina de la meditación, podamos platicar lo que significa en la vida práctica el poder llevar nosotros una vida con un cambio en nuestra forma de vivir. Así como en el día a día nosotros ha sido indispensable, ¿verdad?, algunos medios de comunicación como los celulares que se han hecho esenciales para nuestra comunicación entre las personas, para nuestro trabajo, para nuestra familia. También quiero resaltar que la meditación también ya debe ser considerada por todos nosotros como una disciplina de nuestra vida, que podamos implementarlo día a día, porque precisamente lo que deriva de esta técnica, de esta disciplina que viene del Medio Oriente, pues nos va a traer muchos beneficios, que es lo que yo quiero compartir en esta ocasión. Para todas aquellas personas que aún no saben o no conocen qué implica esta disciplina de la meditación, quiero compartirles que cuando uno inicia este camino meditativo, ¿verdad?, se abre un misterio hacia la vida. Es una mirada hacia el interior de nosotros mismos, hacia ver más allá de nuestra vida exterior. Y dentro de nuestro interior es un camino a buscar ese silencio, esa búsqueda de la quietud, no solamente mental, sino también emocional, inclusive pues psicológico. Estos elementos que abarca esta disciplina, nosotros en las escuelas gnósticas, el maestro Samael dejó en su obra, ¿verdad?, que esta disciplina es precisamente una disciplina para la mente, es aprender a conocer nuestros conceptos mentales que elaboramos, nuestra forma de sentir que viene y que deriva de una relación de nuestros conceptos mentales y cómo estos van influyendo en nuestro aspecto psicológico. La importancia de esta meditación, vamos nosotros a ver que en el transcurso de la vida práctica sabemos que hay muchas escuelas que implementan esta disciplina. Y el mismo maestro nos habla que hay muchas técnicas de meditación para todo tipo de situaciones. Pero aquí en las escuelas gnósticas, el maestro Samael ha dejado para todos los estudiantes que así quieran tomar esta disciplina, es la técnica de la disciplina de meditación trascendental.
Esta técnica de meditación trascendental va más allá de lo que pudiera, de las distintas técnicas que existen, que son curativas, relajantes. Esta va implícito a una transformación interior. Pero un poquito antes de entrar a ese tema de esta técnica de meditación trascendental, tenemos que entender que es importante primero entender lo que implica la base de la meditación. La meditación no es solamente el que nosotros podamos sentarnos, cerrar los ojos, concentrarnos y el poder nosotros decir me relajé, me dormí y me siento mejor. La meditación lleva una técnica y esa técnica es la que no solamente implica el hacerlo, tenemos que entender lo que implica el saber aplicar nuestra técnica de meditación. Una de las cosas que quiero resaltar para aquellos que no conocen mucho de meditación, sepan que en la actualidad la ciencia ya ha comprobado y ya ha dejado vestigios que a través de distintos instrumentos científicos y modernos, al estudiar precisamente mediante resonancia magnética funcional y electroencefalografía, que han utilizado en los estudios para poder nosotros entender el funcionamiento del cerebro, se descubrió los beneficios que deja la práctica de la meditación, inclusive en determinado tiempo. A través de las investigaciones que se han hecho, se han tenido resultados que inclusive en 8 semanas, a través de estos experimentos, dejaron vestigios de cómo existe una alteración en la actividad cerebral, principalmente del lado izquierdo, ¿verdad? Donde se manifiestan o se desarrollan las emociones positivas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la ciencia nos permite comprobar los beneficios interiores desde el punto de vista desde la salud y desde el punto de vista psicoemocional. Entonces, esta invitación para que conozcamos nosotros la disciplina de la meditación va a tener diferentes beneficios que yo les quiero compartir. Primeramente, quiero resaltar que para aquellos que quieran saber el origen de la meditación, pues es muy antiguo. Su origen de la meditación viene de los vestigios que se encuentran, de acuerdo a los historiadores, investigadores, viene desde la India. Y en la India, pues se distribuyó su enseñanza en todo el Medio Oriente. De ahí es que nosotros conocemos que en el Medio Oriente pues es muy común la práctica de la meditación. Y después de muchos años después es que llegó el conocimiento al occidente. Se habla que en el occidente apareció principalmente con en Estados Unidos por ahí en los años 1979-80, de acuerdo a los registros, en hospitales empezaban a introducir prácticas que nosotros conocemos ahora como los mindfulness. Y esta actividad es precisamente derivada del Zen, que es una manera de poder implementarlo en aquellas personas que se encontraban enfermas crónicamente y que a través de la práctica de la atención plena, que la atención plena implica ejercicios de respiración. Entonces, dentro de los ejercicios de respiración, como le llaman, y atención plena, es como podían los doctores descubrían que los pacientes tenían cierta mejoría. Entonces, esos son los primeros antecedentes que vemos en el occidente. Obviamente,
Con el tiempo, pues se fueron creando distintas escuelas, ¿verdad? Que se fueron extendiendo a través de América. Y dentro de estas escuelas, pues las escuelas que más han hecho ahorita auge para invitar a todas las personas a poder implementar en su vida un cambio, pues han sido las escuelas gnósticas. Y bueno, las escuelas gnósticas, ¿verdad?, han derivado de la técnica y de las enseñanzas que el maestro Samael fundó desde por ahí en 1950. Y bueno, entonces, con ese pequeño antecedente, solo para que veamos la relación de su origen, el maestro Samael deja en sus enseñanzas esta disciplina. ¿Con qué objeto? La meditación. ¿Qué significa la meditación para cómo la tenemos que entender como estudiantes o como personas que por primera vez quieren conocer o practicar esta técnica? Meditar, en palabras muy sencillas, significa aprender a no pensar. La meditación es una disciplina de la mente, ¿sí?, en la que nos va a permitir conocer nuestros diferentes conceptos que se elaboran en el mismo, y que estos conceptos no son más que la manera en que nosotros en el día a día es el reflejo de nuestras acciones, de nuestras relaciones interpersonales, y que finalmente en ese descubrimiento interior que podemos hacer a través de la meditación, vamos a llegar al origen de nuestros diferentes estados emocionales y psicológicos. Esta es una de las características que podemos nosotros percibir de la meditación cuando una persona empieza en esta disciplina. Y bueno, y dentro de esta misma, vamos nosotros a tener que aprender a no pensar. Estamos nosotros acostumbrados por nuestras actividades, por nuestra vida familiar, profesional, ¿verdad?, estar en constante actividad mental. Y la disciplina de la meditación es que los conceptos no sean los conceptos en automático derivados del exterior los que dominen nuestra forma y toma de decisiones. Con la meditación nosotros vamos a aprender a conocer esos factores y aprender a nosotros a controlar esos pensamientos. Es importante que el poder nosotros tener ese control, el lograr ese no pensar, porque nos va a llevar a ese silencio interior. En ese silencio interior nosotros vamos también a experimentar lo que somos nosotros mismos. Es una realidad también. Esta realidad nos va a permitir a su vez el ir incrementando un estado de conciencia, un estado de comprensión, no solamente de nosotros, sino de todo lo que alrededor nos está ocurriendo. Y en estos días que pues todo el mundo vivimos y estamos en acontecimientos, ¿verdad?, difíciles, con la guerra de información que hay en los medios, es muy importante que nosotros aprendamos a implementar en nuestra vida el equilibrio de nuestro propio pensamiento, el buscar ese autocontrol de los conceptos que se van elaborando por toda la información que a veces vamos agregando. Y entonces con la meditación vamos a perseguir ese objetivo, el aprender a distinguir de lo que puede ser real y de lo que no puede ser real. Y esta experiencia solamente la vamos a conseguir hasta que nosotros implementemos en nuestra disciplina diaria,
¿verdad? Esa quietud mental. La quietud mental va a venir de ahí, y de ahí va a haber un contacto interior, un descubrimiento en donde de manera automática vamos a tener la respuesta y la comprensión de tal situación o de tal problema que a veces nos acosa en el día o los días anteriores. Por tanto, esta es una de las cosas que nosotros nos muestra la experiencia de la meditación. Cuando nosotros no tenemos ese autocontrol personal, quiero compartirles que el cuerpo nos manda mensajes. Nos manda mensajes como una forma de decirnos cómo andamos. De ahí vienen ciertas enfermedades ocasionadas por nuestros estados psicológicos, por nuestros estados emocionales. Y muchas veces no le hacemos caso. Sabemos que el conjunto de todas estas vivencias, cuando no se atienden, nos ocasionan un estrés. Y ese estrés nos va a llevar a determinadas enfermedades que tienen su origen precisamente en las cuestiones emocionales y psicológicas. Con la meditación vamos a poder nosotros solucionar este tipo de problemas que surgen a nivel de salud. Por ejemplo, les quiero compartir que entre estos beneficios que nosotros vamos a sentir en nuestras prácticas, ¿verdad? Está principalmente las cuestiones de salud. Entre ellas nos va a ayudar a nuestro sistema inmunológico, nos lo va a fortalecer, nos va a fortalecer de alergias, nos va a ayudar a nuestro sistema nervioso, porque va a reducir el riesgo de depresión, las ansiedades, y va a disminuir las tensiones. Si nosotros somos muy tendientes a estos síntomas, pues vamos a ver en nuestro día que van a ir disminuyendo en la medida que nosotros vayamos practicando, ¿verdad?, esta disciplina. También vamos a tener beneficios cardiovasculares, ¿verdad?, que están entre ellos la hipertensión, nos va a ayudar a aquellos que tengan problemas de circulación. Vamos a tener beneficios en nuestro sistema digestivo, porque el sistema digestivo pues tiene una relación con nuestro estado de estrés. Y bueno, y obviamente sabemos que el estrés y la relación sistema digestivo, pues de ahí es que pues muchos de nosotros podemos padecer de colitis, úlceras, precisamente por los excesos del estrés, ¿no? Y obviamente entre estos tantos beneficios de la meditación, pues nos va a ayudar pues a contribuir a nuestra conciencia, a despertarla, a desarrollar nuestra intuición, a templar el espíritu, a fortalecerlo, porque no es lo mismo cuando nosotros podemos expresar algo con firmeza en relación a valores, a que en realidad nos temple una situación, una realidad, una situación de la vida, y que cuando enfrentamos ese problema, vamos a descubrir que inmediatamente nuestro espíritu se quiebra. Entonces, la meditación nos va a permitir ese autocontrol de manejo de emociones, ese control de fortaleza espiritual para templarnos ante esas situaciones y nos permitan tomar mejores decisiones, mejores reacciones, porque quienes de nosotros no estamos listos ante una situación, nadie está listo ante una situación hasta que no la vivimos. Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación? La práctica nos va preparando para cualquier evento. Como no vamos a saber qué la vida nos depara a cada uno de nosotros, pues precisamente la meditación en las prácticas es lo que hace, influye en ese estado interior de nosotros, en ese estado de la conciencia
que nos permite templarnos ante las situaciones. Y este es uno de los grandes beneficios de tipo espiritual, porque son de las cosas que en la actualidad nos hace falta a todas las personas. Aprender nosotros a estar equilibrados, y lograr este equilibrio lo podemos alcanzar, si es posible, a través precisamente de esta disciplina. Y bueno, pues como les dije, les quiero compartir unas frases, ¿verdad?, de Lao Tzu, que dice: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. ¿Qué quiere decir todo esto? Como no lo dice, es que muchas de las gentes que padecen muchas ansiedades es precisamente esto, que no estamos viviendo en el aquí y ahora. Las enseñanzas gnósticas, eso es lo que enseña, la atención plena, vivir el momento, ¿verdad? Y para vivir este momento y a través de esta disciplina la podemos implementar en la práctica con la meditación. Viviendo el momento, vamos nosotros a alejarnos de esas ansiedades que venimos arrastrando, pues no solo de días, hay gente que lo trae de años. Y también evitaremos estar pensando en un futuro incierto. Sabemos que las cosas cambian. Entonces, aprendiendo a vivir el instante y el momento, que son las enseñanzas, nosotros vamos a poder entonces lograr ese punto central, lograr un centro de gravedad. Y este centro de gravedad, este centro de equilibrio va a ser a través de esta disciplina. De ahí la importancia precisamente en que nosotros ya no dejemos pasar nuestro tiempo y nos aboquemos a implementar en nuestra vida personal la disciplina de la meditación. Ahora, ¿qué conlleva la disciplina de la meditación? Bueno, pues es muy importante pues definir en aspectos generales pues siempre un lugar adecuado, preparar el ambiente. ¿Para qué? Para que sea ideal para nuestra práctica. Necesitamos un espacio, un silencio, y ¿por qué no? Muchas veces hay quienes acompañan a esta disciplina, algún incienso, alguna música, para podernos ayudar, ¿verdad?, en el momento de la relajación y de la concentración. La disciplina de la meditación tiene diferentes posturas. Hay posturas de flor de loto, que es muy típico en el Medio Oriente, pero aquí en el Occidente, como no estamos muy familiarizados con esas posturas, podemos optar como posturas el estar sentados doblando las piernas. Podemos estar sentados en una silla, pero con la espalda recta, pero inclusive también podemos estar sentados, acostados en decúbito dorsal. El problema que con esta postura es que pues si todavía no dominamos esta disciplina, pues caemos en el sueño. Y la meditación no se trata de dormirnos. Entonces, al principio, todo estudiante que va iniciando y logra esa relajación, pues sí caemos en el sueño. Pero con las prácticas tenemos que lograr, ¿verdad?, que la atención plena de nuestra concentración esté en nosotros y esté en la práctica. Eso es parte de esta disciplina. Y eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos conociendo esta disciplina de la meditación: su lugar, su ambiente y la sana, que es precisamente la postura. Y bueno, pues toda postura pues requiere cerrar los ojitos, que estemos concentrados, y va a ir acompañado la técnica de meditación
precisamente con la respiración. Esta disciplina es importantísima implementar la técnica de respiración. Todo yoguista y toda persona que practica la meditación debe saber aplicar técnicas de respiración. El maestro Samael en las escuelas gnósticas dejó como enseñanzas 3 tipos de técnicas de respiración. Una respiración que es que la vamos a enfocar como respiración de atención plena para relajarnos y poder empezar a relajar nuestro cuerpo físico. Vamos a conocer la técnica de respiración del Hamsaj y la técnica de respiración del Pranayama. El estudio y la aplicación de estas técnicas de respiración, bueno, las enseñan las escuelas gnósticas, para que todo estudiante al momento de la práctica de meditación vaya complementando, preparando el cuerpo para entrar a esa etapa meditativa. Un cuerpo que no está realmente relajado no puede entrar a la etapa meditativa, porque la relajación no solamente es relajar el cuerpo físico, la relajación implica un relajamiento también mental, un relajamiento emocional, ¿sí? Relajar el cuerpo mental y el cuerpo astral, como algunos lo conocen. Entonces, si nosotros no logramos esa totalidad, vamos a tener ciertos problemas para poder lograr entrar en profundidad de nuestra meditación. ¿Qué sucede en las prácticas cuando vamos relajándonos físicamente y luego pasamos al relajamiento mental? Nos va a pasar que las primeras veces siempre vamos a tener dificultades para la concentración por las cuestiones de las tensiones que traemos de la vida, preocupaciones, deseos, depresiones y todos esos estados psicológicos que en un momento traemos como recuerdos, canciones psicológicas. Quienes no han aprendido a observar todas estas formas en que nuestra mente guarda, entonces al momento de las prácticas, si no las identifica, pues en esos momentos se le va a presentar precisamente la diversidad de escenas que ocurren en de nuestro día a día. Entonces, es importante que nosotros vayamos aprendiendo a conocer estas facetas de nuestra mente, las diferentes formas en que se presentan en nuestra mente, las diferentes vinculaciones de mente y emociones, mente y deseos, ¿verdad? Y que en ellas se van a reflejar aquellas partes que nosotros no vemos, aquellas partes que algunos les llaman obscuras. ¿Cuál es la parte oscura que puede tener toda persona? Pues es precisamente el agregado psicológico. El agregado psicológico se manifiesta de diferentes formas y son las que nos van a impulsar a actuar de determinada forma y es la escena que traemos a veces en el día. Si estamos identificados con las impresiones del exterior, y nosotros no la transformamos, pues esa impresión la seguimos alimentando en la medida que nosotros repetimos y repetimos y repetimos esos sucesos. Y entonces lo hacemos fuerte. Entonces, en una práctica de relajamiento, van a aflorar esas fuerzas de conceptos mentales que nosotros fuimos adquiriendo durante el día o durante los días anteriores. Entonces, es importante que esos estudios de nosotros mismos nos va a permitir a poder indagar a fondo
sobre el origen de todo esto que va ocurriendo en nuestra mente. Entonces, dentro de este estudio de la disciplina, vamos a ir descubriendo lo interesante de estudiar nuestra propia mente. En los estudios gnósticos, el maestro nos deja cátedras en donde nos habla que tenemos 3 tipos de mente. Entonces, va a ser importante que nosotros conozcamos cuáles de estas 3 tipos de mente, ¿verdad? Son las que están aflorando en el día, en nuestras relaciones, y que evidentemente ver su funcionamiento, porque conociendo el funcionamiento de nuestra mente, vamos también a saber cómo controlar nuestra mente. Todas esas personas que en un momento dado acuden a una atención que tienen, por ejemplo, una enfermedad como el alcoholismo o tienen el vicio de la drogadicción, sabemos que en esos grupos de superación, AA, uno de los requisitos que se les pide a todos los asistentes es concientizarse de algo, concientizarse de que tienen un problema, porque concientizándose de ese problema van a empezar ellos a ver la forma de cómo solucionarlo. Si nosotros no aceptamos, ¿verdad? También de la misma forma que dentro de esos eventos o impresiones que nosotros nos llevamos, también afloran nuestros aspectos psicológicos, difícilmente vamos a poder nosotros, entonces, encontrar el origen que le da vida a nuestra mente, esas imágenes, y no nos dejan tener esa quietud mental. Por tanto, la meditación va a ir más allá del aspecto del relajamiento, sino nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, porque al ir estudiando nuestra propia mente, vamos a descubrirnos nosotros, vamos a descubrir ese lado que no conocemos en la vida real, en nuestras relaciones, pero que en el inquirir, en el indagar, en el interior de nosotros, a través de la técnica, vamos a nosotros a conocer ese lado, ¿sí? Y bueno, dentro de las técnicas de respiración, va a ser muy importante que nosotros sepamos que el inhalar, el respirar, no solamente es oxígeno. La importancia de la respiración en nuestro cuerpo va a ser vital, porque es un alimento también para nuestro organismo. Nos aporta la respiración, el oxígeno nos va a aportar energía a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos va a dar salud, longevidad y nos va a dar vitalidad. Por eso es importante saber respirar y que todos los días podamos nosotros implementar, ¿verdad?, la técnica de respiración. También vamos a tener como beneficios de la respiración, se van a estimular nuestros órganos internos porque llevamos oxígeno a nuestro cuerpo, va a regular nuestros aspectos cardíacos, nuestro sistema circulatorio, va a favorecer la energía de nuestros centros nerviosos y de todos los centros de nuestro cuerpo. Además de que la respiración, existe un vínculo entre la respiración y las emociones. Esto nos tiene que llevar a la reflexión de que no sé si a cuántos de ustedes han podido percibir u observar que en esas escenas o en esos momentos de enojo, de irritabilidad, ¿verdad? En cuanto nos sentimos enojados y queremos pelearnos y se excita nuestro carácter, nuestra respiración cambia, se hace agitada. Entonces, ahí podemos nosotros apreciar ese vínculo entre emoción y respiración.
Si nosotros aprendemos en esas escenas, en esos momentos, a manejar nuestra respiración, vamos a poder controlar esas emociones de ira, esos ataques de pánico, esos ataques de tristeza, llanto, todo a través de la técnica de la respiración. Y en la respiración no solamente va a ser oxígeno, sino también nosotros inhalamos prana. Vamos a conocer en estas técnicas de meditación lo que es el prana. El prana, todo meditador, todo yoguista sabe que en la técnica de respiración va implementado el prana del ambiente. El prana es una energía universal, es una energía de vida, que es la que es esencial para la inhalación, porque es una corriente magnética universal que está en el ambiente. Entonces, es muy ideal que cuando uno practica estas técnicas esté en un ambiente abierto, cerca de lugares como el parque, ¿verdad? Cerca del medio ambiente, porque podemos inhalar ese prana que está ahí, que es esa corriente universal magnética, que es la que nos revitaliza totalmente. Entonces, conocer los misterios de lo que implica el prana en esta técnica es algo fundamental. Y eso nos va a permitir a nosotros, pues, ver con seriedad y con importancia que podamos nosotros implementar en nuestra vida, pues, esta nueva disciplina. Sabemos que cada quien tenemos, sin querer, hemos implementado cosas en nuestra vida que no son tan elementales, pero que son fundamentales para actividades laborales. Pero para nuestra vida, nuestro crecimiento y para nuestra salud, desafortunadamente estamos desinformados. ¿Con qué medios, con qué nos podemos ayudar para mantenernos y llevar una vida sana y viable desde el punto de vista físico, emocional y psicológico? De ahí la importancia de compartirles el día de hoy este tema de la meditación, porque tiene beneficios desde muchos puntos de vista y la gente desconoce todos estos beneficios, ¿verdad? También vamos a conocer en estas disciplinas la aplicación de mantras y koanes. Los mantras y koanes son una forma que nos van a ayudar a poder nosotros equilibrar y centrar la actividad mental que tenemos cuando tenemos mucho conflicto. El mantra en sí, vamos a ver que es una palabra sánscrita, que al pronunciarla tiene una vibración y un efecto en nosotros. Recordemos que a nuestro alrededor hay vibraciones de todo tipo, vibraciones que influyen en nuestros estados emocionales y psicológicos. Entonces, así como existen en el ambiente vibraciones, hay palabras, ¿verdad?, que dan este tipo de vibraciones, pero positivas, y que esa vibración influye en ese estado emocional. Y entre ellas están mantras, que así se les llama, estas palabras sagradas, van a influir con su vibración, ayudar a quietar nuestra mente. Entonces, esta disciplina, con la aplicación de mantra, van a influir en que podamos nosotros aplicarlo para lograr esa quietud mental, que muchas veces nos puede causar un conflicto para poder lograr ese punto que queremos alcanzar. Y también vamos nosotros a conocer la práctica de lo que son los koanes. ¿Qué son los koanes? Los koanes es precisamente, es una formulación, una frase que viene viene del Zen, de la cultura Zen.
Y estas formulaciones es un lenguaje paradójico, que lo que se busca es una sola verdad, que va más allá de esa verdad, que el intelecto no puede encontrar esa respuesta, porque su misma formulación está hecha de tal manera que no se pueda aplicar el intelecto, que es la forma mecánica inmediata que cuando recibimos una información queremos buscar esa respuesta. Pero con el cual es una frase que podemos nosotros bien aplicarla en estos momentos difíciles de concentración para lograr ese relajamiento. Nos va a permitir esta actividad a calmar la mente, a que no esté tanto dándole vuelta, porque no va a encontrar una respuesta sencilla. Y entre ellos les voy a compartir, por ejemplo, para que entendamos qué es esto del Juan. Por ejemplo, les comparto esta frase. Va madurando la conciencia del meditador hasta llegar a una explosión final denominada Satori o Kensho. Es decir, estos son los efectos que puede tener el Juan cuando escucha, por ejemplo, la siguiente frase. Maestro, ayúdame a encontrar la liberación. Y le dice el maestro, ¿y quién te tiene prisionero? Y contesta el estudiante, nadie. ¿Por qué buscas la liberación entonces? Entonces, si nosotros aplicamos este tipo de formulación, estaremos nosotros tratando de buscar una reflexión, una respuesta que no va a ser para el intelecto fácil. Pero es una técnica que se aplica, ¿verdad? También en el Zen, y el maestro habla en los estudios de meditación, la aplicación de los koanes, precisamente para ayudarnos nosotros a concentrarnos también y buscar esa quietud mental. Estas herramientas, ¿verdad?, que les he hablado, tanto mantras como koanes, es parte de este conjunto de disciplina de la meditación. En los mantras, pues muchos habremos escuchado hay mucho tipo de mantras y para distintas cosas. Y, por ejemplo, algunos habrán escuchado o practicado el mantra del el Om Mani Padme Hum, el Gate Gate, para Sangate, Bodhi Swaha. Cada uno de estos mantras tienen una función. El maestro en los estudios gnósticos nos va hablando de su influencia de estos mantras cuando los vamos practicando por cierto tiempo, por media hora, para que su vibración tenga un efecto en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el de Gate Gate es muy efectivo para las cuestiones mentales. El Om Mani Padme Hum es un mantra para despertar la intuición, que significa yo estoy en ti y tú estás en mí. Entonces, hay mantras que nos sensibilizan porque la vibración es el efecto de la vibración. Nos permite estar alertas, nos permite sensibilizar y darnos cuenta, ¿verdad?, del estado en que nos encontramos, y nos permite ver más allá que el de los ojos físicos pueden captar. Cuando uno va experimentando o lleva aplicando en su vida esta disciplina, dice el maestro que es muy importante que aprendamos nosotros a la autoobservación, porque la disciplina de la meditación se aplica mucho el sentido de la autoobservación, porque esa va a ser elemental para poder entrar a la etapa meditativa. Entonces, si nosotros no aprendemos a observarnos en el día a día con los diferentes estados emocionales y psicológicos, esa práctica que pudiéramos hacerlo a diario,
no nos va a ser difícil aplicar la autoobservación en las prácticas de meditación, porque va a ser elemental, una regla, el ejercicio de la autoobservación. Para los que no han estado acostumbrados a aplicar este sentido, pues en las disciplinas que se enseñan de la meditación existe una práctica que se llama la retrospección. Con la retrospección vamos a ir poco a poco aprendiendo a detectar las escenas de la vida, del día a día, y aprender a detectar, ¿verdad?, esos diferentes estados emocionales y psicológicos. Cuando nosotros ya vamos a entender en su globalidad, primeramente, todo esto lo que implica la meditación básica, vamos a decirle, porque ni siquiera hemos pasado a la etapa de la meditación trascendental. Cuando entendemos esto, entonces vamos a poder nosotros poder aplicar el siguiente nivel de meditación. El nivel de meditación trascendental es precisamente buscar esos cambios, buscar una transformación interior a través de un psicoanálisis que nosotros vamos a hacer precisamente mediante la autoobservación. Pero una vez que hayamos aprendido a manejar esta etapa inicial, podemos entonces ahondar a lo que significa la meditación trascendental. Si nosotros no sabemos aprender a relajarnos, si no sabemos aprender a aplicar la técnica de respiración, si no sabemos aprender a autoobservarnos, nos va a costar trabajo entonces aplicar la técnica de la meditación trascendental. Este tema de meditación trascendental lo podemos hablar más adelante en otro capítulo, ¿verdad?, de exposición, para que veamos hasta dónde podemos alcanzar en estos estudios gnósticos con la meditación trascendental. Ojalá que muchos de ustedes puedan acompañarnos en esta disciplina y se animen a poder ingresar a su vida diaria esta técnica. Y pues hay algo muy importante antes de concluir, que necesitamos nosotros que pongamos nosotros también interés en esos cambios de nuestra vida. La meditación, para que también podamos lograr ese equilibrio, requiere también nosotros de un cambio en nuestra conducta. Al cambiar nuestra conducta, va a tener un reflejo en ese proceso de meditación. Si nosotros no contribuimos a un cambio de conducta, entonces no vamos a poder a nosotros tener también resultados con la meditación, porque recordemos que si el objetivo es aprender a no pensar, a quietar esos pensamientos, los pensamientos se exaltan en la medida de cómo es tan agitada nuestra vida. Entonces, si no hay una concordancia entre nuestra disciplina de meditación y nuestra vida diaria, no vamos a tener resultados. Entonces, es una cosa de concientizarnos de que la meditación va a tener frutos en nosotros, pero tenemos que contribuir también en cambiar nuestra forma de vida y cambiar nuestra forma de pensar. Y los invito a todos para que posteriormente todos, estudiante gnóstico, continúe con sus prácticas de meditación, y si hay personas que no han tenido la oportunidad de practicar la meditación, los invitamos próximamente a un taller que se va a abrir de meditación básica para los nuevos, ¿verdad? Y conozcan
empiecen a vivir en su vida diaria esta práctica y se empiecen a beneficiar. Y una vez que tengan el conocimiento básico de la meditación, podamos invitarlos a los estudios de la meditación trascendental. Estos talleres se abrirán a través de la escuela de Cognia. Habremos misioneros que empezaremos a implementar a todas las personas que quieran entrar a este primer nivel, para que empiecen, una vez que la gente pueda tener esta base, pueda aplicarlo en su vida diaria todos los días, todos los días. Y eso les va a permitir tener una vida de mejor calidad. Entonces, la invitación queda abierta para aquellos interesados que, sobre todo principiantes, que quieran conocer esta disciplina. Lady, pues espero que pues tengamos muchos interesados en estos temas. Así es, sí, sí, esperamos que muchos hermanos puedan unirse, no solo los que se encuentran en la ciudad de Bogotá, sino que internacionalmente por medio de estas plataformas todos podamos participar, porque como tú muy bien lo fundamentaste y lo explicaste a lo largo de esta cátedra, es importantísimo meditar, más que importante, es irremediable que toca aprender a meditar. Necesitamos aprender a meditar no solamente para lograr estos poderes que nos informabas, como el mantra, en los diferentes mantras, lo que despiertan entrar en esa meditación, sino que necesariamente para la vida diaria y el trabajo gnóstico es necesario saber meditar, ¿no? Saber meditar en sí mismos, lo que tú decías, acallar la mente, tan necesario que es en nuestras vidas. Entonces, sí, invitadísimos todos nuestros hermanos. Le agradecemos enormemente a Isis, como siempre, por traernos tan valioso material de una forma muy amena, didáctica, linda, que nos llega a nuestro corazón. Entonces, mil, 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 mil gracias. Esperamos verla prontamente nuevamente aquí. Entonces, feliz, feliz noche, hermanos. Gracias, Isis. Y pues paz inverencial. Gracias, Lady. Paz inverencial a todos.